trabajar la cual vamos a trabajar el contenido de la semana. El día de esta semana no tenemos exámenes la próxima semana, sino tengo entendido que hasta dentro de 15 días. Entonces, vamos a avanzar en el contenido de la semana 5. La próxima semana vamos a trabajar sobre el contenido de la semana 6. Y posteriormente tienen examen y ustedes saben que entra únicamente las primeras 5 semanas. Vamos a dejar los últimos 15 minutos para que ustedes me puedan presentar sus preguntas y yo voy a responder en todo lo que se me muy bien. Vamos a trabajar entonces el contenido de esta semana. Ya les envío, para los que están en el grupo de Telegram, ya les envío dentro de un ratito la presentación, se me fue por un momentito. Bueno, vamos a trabajar hoy el contenido en la semana 5 de nuestra guía que habla sobre las leyes penales en blanco abiertas. Vamos a hablar también sobre las fuentes del derecho penal. Hablaremos también sobre las fuentes reales o materiales, sobre las fuentes formales, siendo que las fuentes formales son la costumbre, la jurisprudencia, la doctrina, y por ahí vamos a hablar un poquito de los principios también generales del derecho penal. Esto está para esta semana. Hablamos de las leyes penales en blanco o abiertas. Recuerden que estamos trabajando nuestro Código Penal. El estudio de Derecho Penal 1 tiene que ver específicamente con la primera parte de nuestro Código Penal. Significa eso que hemos visto ya un poquito más de código, y la otra semana, por favor, tengan a la mano el Código Penal actualizado, porque nos va a servir de mucho para estar trabajando durante la clase. Bueno, hablamos entonces en relación a las leyes penales en blanco o también llamadas leyes penales abiertas. Vamos a leer y después vamos a ir explicando. Dada la pena. Recuerden que la semana pasada hablamos de la ley penal y dijimos que contenía dos partes. La primera parte de esa ley penal tiene que ser la descripción de esa conducta que se considera delito o que se considera una falta. Y la segunda parte de una ley penal tiene que ver también con la sanción o la imposición de una pena, de un castigo o una medida de seguridad. Pues en estas leyes penales en blanco abierta e incompletas, aparecen entonces en el Código Penal o en la ley penal bien señalada la pena. Pero la descripción de la figura delictiva debe buscarse en una ley distinta o en un reglamento de autoridad competente. Es decir, que hay una descripción muy completa en la norma penal o en la ley penal, en este caso en nuestro Código Penal, de qué es lo que se considera como el delito, como la pena, pero no se sabe bien. 105, por favor, de nuestro Código Penal. Y vean cómo dice el artículo 305. Dice, quien infrinja las medidas impuestas por la ley o las adoptadas por las autoridades sanitarias para impedir la introducción o propagación de una epidemia, de una plaga vegetal o de una epizootia susceptible de carácter a los seres humanos, será sancionado con prisión de 6 meses a 2 años. ¿Qué significa esto? Esta es una ley penal en blanco abierta porque se está diciendo que quien infrinja las leyes, las medidas impuestas
por la ley. ¿Pero qué ley? Tenemos que ver sanitarias para impedir la propagación, por ejemplo, de una epidemia. Se dice que quien haga estas conductas, entonces se va a ser sancionado con prisión desde 6 meses hasta los 2 años. ¿Qué es lo que sucede acá? Entonces, ¿cómo vamos a ver que se está contraviniendo una norma sanitaria? Porque en el 305 no tenemos explícitamente la descripción de esa norma sanitaria que nosotros podemos violar. Sin embargo, en otras leyes, por ejemplo, en el Código de Salud, está legislado cuáles son las faltas a las leyes sanitarias o qué es lo que podría en determinado momento, por ejemplo, propagar una encontrar cuál es la pena que se va a imponer. Veamos el artículo 311. Dice, quien practicare inhumación, exhumación o traslado de un cadáver o restos humanos contraviniendo las disposiciones sanitarias correspondientes. Ahí está que nos manda entonces el Código Penal a otro cuerpo legal en donde van a estar las disposiciones sanitarias que correspondan al momento de hacer una inhumación, exhumación o traslado de un cadáver. Y entonces, quien infringe esas leyes sanitarias que no están en el 311, pero que nos hace mención de ellas, entonces va a ser sancionado con prisión de 1 mes a 6 meses y una multa de 50 a 300 quetzales. Este es un ejemplo de una ley penal en blanco, una ley penal abierta, porque nos dice ser castigados por medio de esta pena. Leamos el artículo 426. Dice anticipación de funciones públicas. Quien entrare a desempeñar un cargo o empleo público sin haber cumplido las formalidades que la ley exija, será sancionado con multa de 200 a 1000 quetzales. Aquí también nos establece cuál es la pena. Esta es una caución económica, que es una multa únicamente que está de 200 a 1000 quetzales. Pero dice, quien entre a desempeñar un cargo o empleo público sin haber cumplido las formalidades. No dice cuáles son las formalidades que se deben de haber incumplido, sino únicamente dice quien no cumpliere con esas formalidades. Esas formalidades para tomar, por ejemplo, para entrar a las leyes penales en blanco o abiertas son estrictamente distintas a las leyes penales que son incompletas, porque estas no van a depender precisamente del auxilio de una otra ley o reglamento, sino más bien de una interpretación excesiva. Y vamos a ver esta. Sin caer en la analogía. También estas son diferentes con las lagunas legales, por cuanto que en estas últimas existe carencia absoluta de regulación legal. Es decir, no existe ninguna norma legal que regule determinado tipo de conducta. Por eso lo vamos a ver más adelante en esta diapositiva. Leyes penales entonces incompletas, estas no van a depender precisamente del auxilio de otra ley o de otro reglamento, como las leyes penales en blanco que acabamos de ver. Sin caer en la analogía, y ahorita les explico por qué. Ya que en su formación son deficientes y muy limitadas. No expresan todo lo que el legislador realmente quiso decir. Dentro de las leyes penales incompletas, que pueden ser en determinado momento contenidas también como una ley penal en blanco, una ley penal abierta, vamos a entender que estas leyes penales incompletas son aquellas que, como su nombre lo indica, están incompletas en relación a su interpretación. Es decir, que aunque nosotros querramos buscar en otros cuerpos legales, no hay algo que las vaya a complementar, no hay algo que vaya
indicar precisamente qué es lo que se tiene que hacer o qué es lo que se tiene que trabajar dentro de esas leyes. Entonces ahí estamos con la dificultad de nosotros no entender bien estas normas penales sin complemento jurídico. Son los señores del Congreso de la República de Guatemala los que tienen que tener esa tarea y desempeñar esa tarea muy bien en relación a la aplicación y la redacción correcta de nuestras leyes. Y estas leyes, pues definitivamente, si nosotros no entramos dentro de ellas, si nosotros no las entendemos, entonces podemos calificarlas como leyes penales incompletas. ¿Cuáles son las normas penales incompletas también? Estas en sí, entonces, son las que carecen del sustento, de hecho, de la consecuencia jurídica. Es decir, que a veces la pena está incompleta, no está bien definida, por lo que deben ser completados o aclarados por otra norma también que sea de control. Significa esto entonces que dentro de las leyes incompletas tenemos aquellos que no tienen una buena redacción, digámoslas así. Llamemos que esas leyes no han sido correctamente redactadas, que no tienen, por ejemplo, en la ley de extinción de dominio hay un artículo que menciona los tribunales familiares. Y entonces, nosotros en esa ley de extinción de dominio vamos a encontrar que hay un artículo que dice tribunales familiares. Y es porque los tribunales familiares sí existen en otro país en donde se dio la promulgación por primera vez de esta ley, que es la ley de extinción de dominio. Y si nosotros analizamos, por ejemplo, la ley de extinción de dominio de Colombia con la ley de extinción de dominio de Guatemala, vamos a ver grandes similitudes. Lamentablemente nosotros no fuimos los primeros que las promulgamos, sino fue el país de Colombia, entonces vean ustedes de dónde vienen esos errores. Entonces ahí estamos frente a normas penales que no son completas porque no son entendibles, que no son como las abiertas o las en blanco, que ellas, así como leímos ahorita nuestro Código Penal, vamos a nuestro Código Penal y nos dice, y entonces nosotros tenemos que ver cuál es el cuerpo legal que la va a complementar. Ahora estas incompletas legalmente son las que no tienen una correcta redacción, incluso no tienen un hilo, así como les menciono, de lo que está estipulado en nuestra ley de extinción de dominio. Para otros autores, las leyes penales abiertas, en blanco o incompletas, solo contienen la aplicación de la pena, pero la descripción de la conducta antijurídica, la que se considera el delito, entonces nos manda a averiguar cuáles son esas conductas o esos requisitos dentro de otra norma legal. Y las normas penales incompletas son específicamente aquellas que aunque leamos nosotros o conozcamos o traigamos otros cuerpos penales, pues no vamos a lograr completarlas, porque en sí carecen de ese supuesto de hecho, ya sea de la consecuencia jurídica o no son aclarados o no son claras las estipulaciones de cuándo se habla o no de lo que es una ley penal incompleta. La ley se ha dejado en la ley por olvido, imprevisión o imposibilidad de imaginarlos habiendo debido regularlos. Las lagunas legales son específicamente cuando existe una carencia absoluta de regulación legal sobre determinada cosa. Es decir, que, por ejemplo, se establece en algún cuerpo legal, ya ven que ustedes, ya ven que cuando se crea una ley, por ejemplo, dice, y si nos vamos a regir a lo que dice el reglamento, dice un artículo, por ejemplo, de una X ley, pero resulta que para esa ley no se ha creado el reglamento. Entonces ahí hay un vacío, algo que quedó inconcluso por completo, porque no existe, es una laguna. Hay muchas falencias en nuestro derecho administrativo guatemalteco cuando se establece que no se sabe en sí qué es lo que se va a hacer de una forma muy general. Por ejemplo, en el derecho mercantil se habla de la
se habla, por ejemplo, de que se tiene que aperturar una cuenta bancaria, por ejemplo, al momento de constituir una sociedad mercantil, cuando se esté creando, tiene que aperturar una cuenta bancaria a nombre de la sociedad mercantil. Y entonces, cuando se hace ese trámite, se tiene que averiguar y los bancos existe a nombre de algo que se está creando todavía, que no se sabe si va a ser al final o no inscrito. Y la responsabilidad que se tiene en relación a la utilización de esa cuenta bancaria, puesto que ya está o se tendría que aperturar. Entonces, hay unos que tienen el criterio de que sí se tiene que permitir, hay otros que no lo permiten. Y entonces, estas se van formando como lagunas legales, porque es una redacción que no está completa, que está inconclusa. Es decir, son aquellos espacios o vacíos que se han dejado por olvido. El legislador no volvió a retomar nuevamente dentro del cuerpo legal esa ley o esa previsión que se tenía que establecer. Entonces ahí estamos viendo lo que son las lagunas legales. Diferencia muy completa en relación a las otras, las leyes penales en blanco, en relación a todo lo demás que hemos trabajado. Muy bien. La aportación ilegal de armas de fuego. Vamos a ver que dentro de estos artículos, dentro de los dos tipos delictivos o dos delitos que se regulan en la Ley de Armas y Municiones, se establece el de portación ilegal de arma de fuego, que está estipulado en el artículo 123, encuadrándose en este tipo de delictivo aquellas personas que porten sin tener licencia extendida por la DIGECAM, que es la Dirección General de Control de Armas y Municiones. Es decir, que la aportación, el delito de aportación ilegal de arma de fuego, que está regulado en el 123, es específicamente cuando una persona, sin tener licencia extendida por el DIGECAM o la DIGECAM, entonces no tiene el permiso necesario para aportar esta arma. Fijado para hecho, entonces, tipo delictivo, una medida desjudicializadora, sino que si son 8 años es lo mínimo y se tiene que cumplir. Así también, entonces, se procede al comiso de las armas, es decir, se quedan en poder del Estado. Más adelante encontramos otra figura delictiva que es el del artículo 132 y la ley regula entonces como falta, ya no es como delito, sino una falta, aquella conducta en que la persona, que tiene que ser una persona que tenga licencia, pero que esta licencia esté vencida y que él use el arma o que se le encuentre en posesión del arma 30 días posteriores a su vencimiento. Entonces dice acá que impondrá al infractor una multa dentro de 1.500 a 3.000 quetzales. Analizando entonces estos dos artículos anteriores, tanto el de portación ilegal de arma de fuego como la falta que está en el artículo 132, queda una laguna legal, pues, que se le haya encontrado el arma dentro de los 30 días posteriores a su vencimiento. Pero ¿qué si la persona tiene 2 meses o 60 días de tener ya vencida la licencia? Entonces ahí encontramos una laguna, porque se olvidó en determinado momento qué era lo que se iba a legislar, ¿verdad? ¿Qué era lo que se iba a trabajar? Esta era una laguna legal que estaba dentro de nuestra ley en relación a la ley de armas y municiones. Así como este ejemplo que existía en nuestra legislación, actualmente hay muchas otras lagunas legales. Los fiscales, los abogados litigantes, para unos pues nos facilita el trabajo, para otros se los complica, y para los jueces pues son los únicos que tienen que resolver al final, de acuerdo a las características y a la sana crítica y a todo lo que... Muy bien.
Solo quiero verificar. Voy a traer algo el código que me va a servir. Permítanme un momentito, por favor. Muy bien. Gracias, compañeros. Seguimos entonces la generalidad y de nuestro derecho penal para encontrarnos después con el derecho penal 2, en donde vamos a trabajar específicamente, o el compañero que les toque trabajar, van a trabajar específicamente todos los delitos en relación a la aplicación del derecho penal. Muy bien. Avanzamos ahora en relación a nuestro siguiente tema, que es las fuentes del derecho penal. Cuando hablamos específicamente de cuáles son las fuentes del derecho penal, vamos a establecer o vamos a estudiar y vamos a tratar de ver en sí aquellas, el origen o qué es lo que generó, en primer lugar, nuestro derecho penal. Ya un derecho penal, en el procesal penal, también en las leyes especiales, que hemos hablado ya varias de ellas, específicamente en la semana 4 vimos un listado de cuáles podrían ser esas leyes penales. Y entonces la fuente del derecho penal tiene que ver con las cosas que se fueron dando, cómo históricamente fue creciendo nuestra sociedad y las conductas que anteriormente no eran muy repetitivas, se volvieron conductas repetitivas. ¿Qué significa eso? Que habían leyes, por ejemplo, habían conductas que se hacían, pero no seguido, sino que, por ejemplo, un homicidio en ese momento fueron avanzando y creciendo los pueblos, se fue verificando que definitivamente esas conductas se fueron propagando y se fueron multiplicando una a una, y entonces los estados tuvieron que empezarse a organizar y a crear estas leyes que castigan, estas leyes que imponen penas, estas leyes que definitivamente están únicamente ahí como letra muerta, esperando que alguien cometa o que alguien infrinja o cometa ese delito, esa falta, para que cobren vida y para que puedan ser aplicadas y calificadas por un fiscal, por un abogado, por un juez, y que entonces se puedan aplicar todas estas conjunto de penas. Dentro de las fuentes del derecho penal, fuentes formales, las fuentes directas y las fuentes indirectas. Las fuentes reales son aquellas, o también materiales, son las expresiones humanas, los hechos naturales o los actos sociales que determinan el conjunto de las normas jurídico-penales, previas estas a la formalización de una ley penal. Fuentes reales o materiales son las expresiones entonces humanas. Cuando hablamos de las fuentes reales, vamos a ver que las fuentes reales tienen que ver
con lo que sucede a nuestro alrededor. Un ejemplo de una fuente real en Guatemala recientemente es el incremento en todos los derechos de las mujeres. Y entonces en nuestro Código Penal ya estaba legislado el darle muerte a una persona en el 123 y de ahí en adelante el homicidio, el asesinato, estaba regulado el darle muerte a una persona. Las mujeres somos personas. Sin embargo, al verse el crecimiento que hubo en la comisión de los delitos en contra de las mujeres y las muertes que se les causaba a las mujeres por el desprecio de ser mujeres, significa eso que no era un delito cometido al azar, no era un o por el asunto de que una persona era mujer. Entonces surge, de acuerdo al crecimiento de las muertes, de los abusos, las violaciones, tantas cosas que se dieron en relación a la desprotección de los derechos de las mujeres, entonces se vio el Estado de Guatemala en la necesidad de crear una ley específica para resguardar a las mujeres y un delito específico para tratar o para establecer y castigar la muerte que se le diere específicamente a una mujer. Y entonces surge la ley contra el femicidio y otras formas de violencia contra la mujer. Esta ley de femicidio y otras formas de violencia contra la mujer, vemos específicamente esas fuentes reales. Es lo que estaba pasando. Muchas mujeres se están muriendo, se están asesinando, se están causándole muerte a muchas mujeres, entonces creamos una ley especial. Igual, por ejemplo, la ley contra la violencia intrafamiliar, que eso familia se usaba mucho de las personas que eran más vulnerables o eran más desprotegidas, aparentemente con menos recursos económicos, aparentemente por la relación de dependencia que se tenía no solo económicamente, sino también emocional, no solo entre esposa y esposo, sino también entre hermanos, entre hijos, entre ancianos o personas de la tercera edad. Y entonces surge como eh, eh, antecedente de esta fuente real, viendo todo lo que sucedía, entonces surge esta ley contra la violencia intrafamiliar. Y surgen ahí importantes procedimientos que son rápidos, procedimientos que son de simple solicitud. Por ejemplo, una madre de familia puede asistir a pedir la protección porque sino lo que tiene que ver ahí prácticamente es la relación de vulneración o la violación a sus derechos o la violencia intrafamiliar que está sufriendo una persona dentro del seno familiar en donde ella vive, en donde él vive, y entonces se tiene que solicitar medidas de urgencia. Puede ser que la casa, por ejemplo, sea del hombre, puede ser que a los compañeros hombres deben tener mucho cuidado, puesto que son leyes que se aplican de forma inmediata y no están preguntándole, les están pues investigando si es cierto o no lo que se está diciendo de ellos. En la mayoría de casos espero yo que sea cierto, pero también he visto, porque también no soy abogada únicamente de mujeres, sino pues a muchos hombres los he acompañado y me he dado cuenta que no son ciertas las denuncias que a veces se presentan. Sin embargo, ya le han dado una orden para que se retire de la vivienda, para que en 6 meses no pueda ingresar a su hogar. Y dicen, pero yo, ahí era mi casa, ahí yo aquí vivo, y se le está retirando del lugar únicamente con sus pertenencias. Recordemos que siempre el menaje del hogar es de la mujer. Entonces, estas fuentes reales son las. Pasa igual con la ley, por ejemplo, contra lavado de
y otros activos. En Guatemala ya se incrementó esto, entonces se tuvo que crear esa ley contra el lavado de dinero y otros activos debido a el crecimiento que había en relación a esta problemática. Estas son las fuentes reales. Leamos nuevamente la definición. Fuentes reales o materiales son las expresiones humanas, es decir, la conducta, los hechos naturales, los actos sociales que determinan o van formando el contenido de las normas jurídico-penales, previas estas a la formalización de una ley penal. Ahí estamos hablando específicamente de nuestras fuentes reales. Pasamos ahora sobre los órganos donde se realiza, lo cual le corresponde al Congreso de la República de Guatemala. ¿Qué significa las fuentes formales? Estas fuentes formales se crean específicamente en el Congreso de la República de Guatemala. Estas son las únicas que van a ser creadas. La mayoría de las fuentes formales, es decir, de los decretos del Congreso de la República, tienen una fuente real, es decir, que surge la necesidad de crear esas leyes. Sin embargo, tienen que pasar por el proceso de convertirse en una ley que ha sido y que se convierte en una fuente formal, es decir, que está creada por el Congreso de la República de Guatemala. De lo contrario, pues aunque tenga un gran significado en relación a su origen real, es decir, que sea un problema muy fuerte en Guatemala, pero no se puede crear una ley únicamente con esas disposiciones. Tiene que pasar por el Congreso de la República. Directas. La ley es la única fuente directa del derecho penal, por cuanto que solo ésta puede tener el privilegio y la virtud necesaria para crear figuras delictivas y las penas o medidas de seguridad correspondientes. ¿Qué significa esto? Que nuestra fuente directa es la ley. ¿De dónde vamos? Como estamos hablando de las fuentes del derecho penal, estamos hablando primero fuente real penal o una disposición penal directamente de lo que establecen las leyes. Es decir, por eso les dije al inicio, conforme van creciendo y va evolucionando nuestro derecho, así está en el orden. Viene una ley, una fuente real. ¿Por qué? No existe la ley, pero existe el problema. Creamos una ley formal emanada del Congreso de la República. ¿De dónde vamos a aplicar nuestra ley al caso concreto o nuestro derecho penal al caso concreto? A través de una fuente formal, que ya es de obligatorio cumplimiento para cada uno de nosotros. Entonces, las fuentes directas son todas las leyes que nosotros tenemos y han sido creadas. Estas tienen duda en relación a la aplicación de estas leyes, puesto que se convierten estas en fuentes directas, es decir, las fuentes formales pasan a convertirse también en fuentes directas, porque estas van a contener todas las figuras delictivas, las penas, las medidas de seguridad que se tienen que aplicar a un determinado caso. Acá rápidamente vamos a ver una sanción y promulgación de una ley. Es decir, cuál sería, por ejemplo, el procedimiento que se tendría que aplicar. De esta forma, eh, de esta forma, vamos a iniciar nosotros viendo cuál sería las fuentes formales, y entonces quise que revisemos rápidamente este documento, este esquema en relación a establecer cuáles van a ser el procedimiento para aplicar para sanción y promulgación de la ley. Primero tenemos que surge una iniciativa de ley. Según el Congreso de la República, según la Constitución Política de la República de Guatemala, debemos verificar y revisar quiénes son los que tienen iniciativa de ley. El Congreso, los diputados del Congreso de la República de Guatemala,
la Universidad de San Carlos de Guatemala, el Colegio de Abogados y Notarios. Entonces tiene que ser una persona que tenga iniciativa de ley. Después de tener ya la iniciativa de ley, entonces se da lectura en el Pleno del Congreso de la República de Guatemala. Se le da lectura para ver si amerita o no la creación o la revisión de esa iniciativa de ley. Después de que se le dé lectura, entonces en el Congreso de la República de Guatemala existen las diferentes comisiones. Y entonces si la ley, por ejemplo, tiene que ver con todo lo de impuestos, y entonces te va a pasar a, por ejemplo, a la Comisión de Finanzas. Si tiene que ver con derechos humanos y todo eso, entonces va a pasar a la Comisión de Derechos Humanos. Entonces, primero de que se le dé, después que se le dé lectura en pleno, entonces pasa a la comisión respectiva, que en este caso sería la comisión de acuerdo a la ley que se quiere crear, o la ley nueva, con el contenido de esa ley por la comisión. Después de la revisión de esa comisión del Congreso de la República, que son los diputados también, regresa nuevamente al pleno. El pleno entonces tiene que conocer ya directamente el contenido de esa ley, y entonces se distribuyen copias a todos los diputados del Congreso de la República de Guatemala. Entra entonces y se le tiene que dar trámite a la lectura en sus debates. Recuerden que hay primer debate, segundo debate o tercer debate, o también se les llama primera, segunda y tercera lectura. Posteriormente a eso, si en la primera pues se dictan sesiones permanentes para conocer y agotar de una vez el contenido de estos procedimientos. También podría ser que no sea declarada de urgencia nacional, entonces podría ser que pase al segundo debate o a la segunda lectura, a la tercera lectura, o puede ser que en la primera se hagan enmiendas, pues se corrigen, se hace la segunda lectura y si hay enmiendas se vuelven a corregir, y hasta el tercer debate cuando el Congreso de la República pues considere que una redacción correcta que no vaya en contra de la Constitución Política de la República de Guatemala, también que no vaya en contra de otras leyes, que no siendo la Constitución también tienen que tiene que ver una armonía en relación a la creación de la nueva ley. Posteriormente, que se hagan las enmiendas si se considera necesario, entonces lo que corresponde es que se lee la redacción final, es decir, cómo quedó al final la elaboración de esa ley. Después de eso, entonces, se le va a asignar en el Congreso de la República de Guatemala un número correlativo y el año de su aprobación. Este es firmado por el presidente del Congreso y por los dos secretarios. ¿Para qué? Para que este decreto sea enviado al Ejecutivo, es decir, al presidente, para su sanción o para su veto. Si el presidente de la República la sanciona, entonces lo envía a publicar en el diario oficial, y en el diario de Central, después de que ha sido ya publicado, entonces va a entrar en vigencia en todo el territorio de la ETA, es decir, que no está de acuerdo en relación a la creación de esa ley. Entonces lo que sucede es que el presidente o el ejecutivo veta esa ley, es decir, dice no estoy de acuerdo, entonces regresa nuevamente al Pleno del Congreso de la República. El Congreso de la República tiene que volver a hacer una única lectura más, una revisión en relación a hacer enmiendas y todo lo que se hubiera establecido. O también puede ser que el Ejecutivo no la haya vetado, sino que solo pues haya hecho una observación en relación a cómo considera él que es lo que tiene que cambiarse, agregarse o quitarse. De acuerdo en relación a la redacción de esta ley, y ya únicamente falta su publicación según el Congreso de la República de Guatemala, entonces se tiene que publicar. Ya no importa si el Ejecutivo quiere vetarla nuevamente, pues ya no tiene que volver al
Pleno si los diputados o el Congreso de la República está de acuerdo en relación a la redacción y la considera de importancia, entonces no importa si la vuelve a vetar el presidente de la República de Guatemala, se envía para su publicación en el diario oficial. Este entra en vigencia, puede ser en todo el territorio, de poco a poco, o de una vez tiene el... ¿Recuerdan ustedes que estamos hablando de las fuentes del derecho? Dijimos que estábamos hablando, ya hablamos de las fuentes reales, ya hablamos también de las fuentes formales, de las fuentes directas. Ahora vamos a hablar sobre las fuentes indirectas. Las fuentes indirectas son aquellas que solo en forma indirecta pueden coadyuvar en la protección de nuevas normas jurídico-penales. E incluso pueden ser útiles tanto en la interpretación como en la sanción de la ley penal, pero no pueden ser fuente de derecho penal ya que por sí solas carecen de eficacia para obligar. Entre ellas tenemos la costumbre, la jurisprudencia, la doctrina y los principios generales del derecho. Entonces, las fuentes indirectas son aquellas que, según la ley del organismo judicial, no son las primeras que se van a utilizar, sino que cuando no tengamos ley utilizadas. La primera fuente indirecta del derecho penal es la costumbre. La costumbre puede ser definida como la norma reducida del uso o repetición de actos. Algo que se hace y que se hace y que se hace y que se vuelve costumbre. A eso le decimos nosotros costumbre, algo que por medio de la repetición constante de algo, entonces definitivamente se vuelve costumbre. Eso significaría entonces la costumbre como fuente del derecho. Imagínense ustedes si nosotros tuviéramos como principal fuente del derecho penal la costumbre. Imagínense que podría ser que en determinado lugar, pues las personas anden con arma de fuego, porten arma de fuego. Y entonces las personas todas tienen arma de fuego, pero ninguno tiene licencia. Y entonces, no, pero aquí es costumbre de nosotros utilizarlo. Y entonces que no se pudiera aplicar el derecho penal, porque la costumbre está en ese lugar, pues haciéndose como que no está bien que se le castigue a las personas por esa actitud. Entonces, la costumbre no puede ser entonces únicamente la fuente del derecho, sino que la costumbre entonces puede ser de opinión predominante de una determinada colectividad acata como obligatoria a pesar de no estar impuesta por la ley. Esta es una fuente indirecta, la costumbre, sin embargo, solo actúa en carencia de ley, es decir, cuando no hay algo que estipular o no hay de dónde tomar una ley, pero como nosotros tenemos nuestras fuentes formales, es decir, las leyes que han sido promulgadas. Otra fuente indirecta es la jurisprudencia. En sentido amplio se entiende por jurisprudencia la doctrina que emana de los fallos de los tribunales. En sentido estricto es, como dice el profesor de Diego, que es el autor, el criterio constante y uniforme de aplicar el derecho. La jurisprudencia no puede ser considerada como fuente directa del derecho, pues la función propia de los tribunales no consiste en la creación de normas jurídicas, sino en su aplicación al caso concreto, interpretándolas. ¿Qué significa entonces la jurisprudencia? Les voy a poner un ejemplo muy fácil. Nuestra ley
civil, por ejemplo, establece que una persona, digamos, tiene la obligación de pagar alimentos a sus hijos y que cuando la ley le ha dictado a esta persona el monto que tiene que pagar en concepto de alimentos, se convierte, dice que las pensiones alimenticias se pueden acumular y cobrar únicamente los 5 años. Entonces puede ser que una persona, una madre de familia diga, yo mejor voy a juntar 8 años que me deba de pensiones alimenticias y entonces le voy a cobrar los 8 años juntos. Cuando la ley dice que solo se pueden cobrar 5 años, pero ella hace su trámite y pues el abogado le cobra los 8 años y resulta que eh, cuando, cuando se le avanza el proceso y todo, pero digamos, se cobraron 8 años a esa persona. Y entonces, al momento de esta persona oponerse ya en el proceso, en un proceso penal para el pago de los 8 años, porque la ley dice que otro caso igual en otro lugar, y también se cobran los 9 años completos. Y cuando él dice no, porque solo me tiene que cobrar los 5 años, el juez determina no, debe pagar los 9 años que usted adeuda. Y en otro juzgado, pues se conoce del mismo proceso y se está cobrando, por ejemplo, 7 años, no 5 años, sino 7. Y el juez vuelve a decir, no va a pagar solo los 5 años, sino que va a pagar los 7 años. Entonces, ahí tenemos 3 fallos contestes de un juez competente. El que solo los 5 años, después otra vez que si 9 años, no. Fallos contestes es que tienen que ir todos en el mismo, en relación a lo mismo, tienen que ser contestes porque van a determinar lo mismo. Entonces, podría ser que yo más adelante quiera cobrar, por ejemplo, 12 años de alimentos y entonces yo vaya a reunir esos fallos contestes que se han emitido anteriormente y pueda yo establecer que hay jurisprudencia. Porque eso se dice aquí en sentido amplio, se entiende por jurisprudencia la doctrina que emana de los fallos de los tribunales. Es decir, que ellos, fallos contestes de otros jueces que a pesar de lo que dice la ley, ellos les están aplicando de otra forma y están creando la doctrina legal, que es lo que se llama jurisprudencia, ¿verdad? ¿Qué es lo que se llama la jurisprudencia? Es cuando varios jueces han determinado sobre asuntos parecidos una sentencia igual o una sentencia que tiene mucho o bastante que ver, y entonces una persona que quiera cobrar ya 12 años de pensión alimenticia puede atraer esa jurisprudencia y puede pedir una certificación porque han sido fallos contestes en relación a un mismo sentido para la aplicación de una misma norma. Entonces ahí estamos frente a la jurisprudencia. Otra fuente del derecho penal podría ser la doctrina. Se le da el nombre de doctrina a los estudios de carácter científico que los juristas realizan acerca del derecho, ya sea con el propósito puramente teórico de sistematización de sus preceptos, ya con la finalidad de interpretar sus normas y señalar las reglas de su aplicación. ¿Qué es la doctrina? La doctrina son las personas profesionales, los maestros, los doctores en derecho penal, que son los que crean esa doctrina, son los que van creando y nos van explicando a nosotros cómo entender un código, cómo entender una disposición penal. Y comprenden mucho mejor las figuras de nuestro derecho penal. Entonces yo comúnmente pues pongo siempre dentro de mi fundamento, porque recuerden que nuestros memoriales llevan fundamento,
legal, que son todos los artículos en donde nosotros basamos nuestro procedimiento y nuestra petición de resoluciones. Y entonces yo siempre acostumbro a agregarle, aparte de mis fundamentos legales, acostumbro a agregarle fundamento doctrinario, es decir, que le pongo, según el autor tal y tal, este delito debe ser entendido así y así. Y entonces a veces hay autores nuevos que otros no han entendido o que no han leído, y entonces como que plantea un poquito de distinta en relación a cómo debería interpretarse una figura jurídica, tanto en lo penal como en lo civil, como en familia, como en todo. Entonces la doctrina son esos, veámoslo así en palabras tan simples, los libros que nosotros hablamos de último también de los principios generales del derecho. Algunos principios generales del derecho podrían ser como los principios de equidad, de libertad, de justicia, de fraternidad, de igualdad. Otros consideran, o también en esta clasificación que estamos viendo, que una fuente indirecta del derecho penal podrían ser los principios generales del derecho. Recuerden que las cosas se deben apreciar y se deben aplicar en base a los principios generales, es decir, qué fue lo que generó, de dónde se obtuvo, qué fue lo primero que hizo el surgimiento de determinado asunto. Entonces, también dentro de las fuentes indirectas del derecho penal podríamos hablar sobre los principios generales del derecho. Dentro de estos principios generales está, por ejemplo, la equidad, la libertad, la justicia, la fraternidad, la igualdad, dentro de otros muchos principios. La exégesis es una interpretación de la ley penal. Es un proceso mental que tiene como objeto descubrir el verdadero pensamiento del legislador o bien explicar el verdadero sentido de una disposición legal. La exégesis entonces es la forma en que se va a interpretar la ley penal, nuestro código penal o una disposición penal. Es un proceso mental que tiene por objeto que nosotros podamos descubrir cuál es el espíritu, cuál fue la verdadera intención del legislador al poder crear esa redacción de ese o ese espacio de la ley penal. Explicar cuál es el verdadero sentido, cuál es esa disposición legal de seguridad que se imponen, por ejemplo, en los procesos de violencia intrafamiliar. ¿Cuál es la exégesis para interpretar esa ley de violencia intrafamiliar? Es evitar en todo lo posible la violencia intrafamiliar o la violencia dentro de las familias. Esa es la forma correcta de interpretar. ¿Y por qué se le determina a una persona que salga de su casa, por ejemplo, el hombre que salga de su casa y que se vaya a vivir a otro lugar por 6 meses? ¿Cuál es la interpretación correcta para que no vulnere los derechos de la persona que está siendo espíritu, sobre el cual se tiene que interpretar la aplicación de esa norma jurídica? Bien es cierto que ese es el espíritu, pero por ejemplo, una persona dice o está peleando, por ejemplo, por una propiedad con su hermana, y puede ser que ella diga, me voy a inventar una denuncia de violencia intrafamiliar diciendo que ella me está pegando, que también me está violentando, me está causando daño físico, y entonces voy a suscribir o voy a ir a presentar de mi denuncia en relación a ella y que quiero que se aleje de mí. ¿Para qué? Para que la saque de la casa. Y entonces presenta su denuncia totalmente falsa. El juez, en base a la exégesis, o sea, cómo se debe interpretar este espacio de la ley penal, entonces viene y determina que la otra persona se retire de la vivienda. ¿Cómo se está haciendo o por qué la persona lo está haciendo en ese momento? Sin embargo, pues la verdad es que hay muchos casos así. Y entonces debemos nosotros entender cuál es la interpretación correcta. Y saben que hay en estos procesos, da mucha tristeza ver que a veces los mismos abogados son los que hacen
esa mala práctica y no debería ser así, puesto que estas instituciones son creadas para la protección de la familia, no para favorecer intereses de cada una de las personas. ¿Cuáles son las clases de interpretación de la ley penal? Es decir, de ese exégesis que se tiene que hacer. Primero está desde el punto de vista del intérprete, también desde el punto de vista de los medios para realizarla, desde el punto de vista del resultado, está por analogía o la interpretación analógica y el concurso aparente de leyes. El punto de vista del intérprete es quién lee la ley penal y cómo lo interpreta. Entonces, la primera de los intérpretes, vamos a ver que encontramos la interpretación auténtica. La interpretación auténtica es la que va a realizar específicamente el Poder Legislativo, es decir, el Congreso de la República de Guatemala, por medio de normas que precisan el significado de los términos utilizados. Entonces, la interpretación auténtica la hacen solo los diputados del Congreso de la República de Guatemala o, digamos, el organismo o poder legislativo. La interpretación doctrinaria es la interpretación mantenida por los juristas en las obras científicas. La realizan esta interpretación doctrinaria, la van a realizar los tratadistas, es totalmente libre y creadora. Suele vincularse a la ley vigente como una reforma. Para una ley, a diferencia de la interpretación auténtica, solo obliga en el caso juzgado. Entonces ahí estamos cómo se interpreta la ley desde el punto de vista del intérprete. Puede ser auténtica, el Congreso de la República, doctrinaria, una persona conocedora del derecho o doctrinario, y por último también estamos hablando de la interpretación judicial, que es la que hace en sí el juzgador en el caso concreto. Vamos a ver ahora qué es la analogía. La analogía es la semejanza entre cosas o ideas distintas, previsto por la ley, mediante otro que siendo análogo o similar sí está previsto. Para que exista analogía se requiere entonces de una laguna legal, es decir, de un caso que no esté previsto en la ley penal como delito, como falta, y también que exista otro que sí estando previsto sea similar o análogo al no previsto y se pretenda juzgarlo de la misma manera, tratando de integrar la ley penal. La analogía entonces es la semejanza que existe entre cosas o en ideas. Veamos por favor el artículo número 7 de nuestro Código Penal. Así rápidamente revisemos el artículo 7 del Código Penal. Dice, por analogía, los jueces no podrán crear figuras delictivas ni aplicar sanciones. Por analogía, se prohíben determinados, estamos en lo que establece el artículo 7 en relación a la analogía, que es la semejanza entre una cosa o una idea, ¿verdad? Cuándo se puede permitir y cuándo no se puede permitir la interpretación por analogía. Sigamos en este punto. En cuanto a la interpretación analógica, esta es permitida como un recurso interpretativo, la interpretación analógica, que consiste en una interpretación extensiva de la ley penal cuando busca el espíritu de la misma. Entonces encontramos que el legislador de la ley penal. En este orden de ideas existe una sustancial diferencia entre la analogía y la interpretación analógica. Veamos por qué. En la analogía existe ausencia absoluta de una disposición legal que regule el caso concreto.
No hay, ¿verdad? Entonces, existe analogía, existe ausencia absoluta de una disposición legal que regule el caso concreto. Mientras que en la interpretación analógica sí existe un precepto legal que regula el caso, pero de manera restringida, lo cual se desprende de su espíritu, por lo que debe interpretarse extensivamente, sin caer en la analogía. La analogía, entonces, por sí sola pretende interpretar la ley penal cuando el caso está previsto, lo cual, entonces, en este caso sí podría ser permitido. La interpretación analógica, entonces, no es permitir dentro de las figuras del derecho penal. Hablamos ahora de esta disposición que habla sobre el concurso aparente de leyes. El concurso aparente de leyes penales consiste en que una conducta que al parecer se adecua a varios tipos penales, en realidad solo se adecua a un tipo penal, quedando desplazadas las demás leyes penales en su aplicación. Esta exclusión de aplicación de leyes penales aparentemente concurrentes se realiza aplicando los criterios de especialidad, consunción, subsidiariedad y alternatividad. Este se da, es decir, el concurso aparente de leyes, cuando una misma conducta delictiva está comprendida dentro de dos o más preceptos legales. Entonces, y vamos a ver más despacio esto. Dice, esta exclusión de aplicación de leyes penales aparentemente recurrentes se realiza aplicando los criterios de especialidad. El criterio de especialidad, de consunción, de subsidiariedad y de alternatividad. Vamos a conocer este primer principio, que es sobre el principio de la especialidad, cuando tenemos un concurso. Retomando, un concurso aparente de leyes es cuando hay una conducta y se tiene que tipificar el delito que se va a cometer. Como estamos hablando en derecho penal, porque hay concurso en otros ámbitos, pero el concurso aparente de leyes habla cuando se está cometiendo un hecho delictivo, pero ese hecho delictivo tiene tantos elementos que se tiene que saber cuál es el delito que se está cometiendo. Por ejemplo, una persona secuestra a un menor de edad, ¿verdad? Secuestra a un menor de edad, pero en la narrativa de cómo sucedieron las cosas cuando se da ese secuestro, se dan cuenta que la persona vulneró la chapa, o la chapa de entrada a la vivienda, que esa persona entró y, por ejemplo, le causó golpes a la persona que cuidaba a la niña o al niño que él planeaba secuestrar. Le causó él con el arma que tenía, la desenfunda y le causa muerte al perro que estaba en esa vivienda. Por fin encuentra al menor de edad, al cual tenía que secuestrar, y lo toma y sale corriendo. Pero cuando sale corriendo se da cuenta que existe un vehículo de la vivienda propiedad de los padres del niño y resulta que ese vehículo tiene puesta la llave y que es un vehículo muy moderno en relación al que él poseía. Entonces se sube en la camioneta y con las llaves pues enciende y se lleva al menor de edad. Ahí vamos a ver nosotros que aparentemente tenemos un concurso de delitos, concurso aparente de leyes penales. Cuando se habla de un concurso aparente es que se dice, bueno, primero hay un allanamiento de morada porque entró sin permiso. También hay un maltrato a animales y hay un asesinato. Después está pidiendo rescate por el niño, pues entonces hay un secuestro. Aparte se lleva el vehículo, entonces hay un hurto o un robo, dependiendo. Entonces ahí
¿Qué delito es el que se le va a aplicar? Por eso se llama concurso aparente de leyes penales. Entonces, vamos a ver así rápido. Por favor, busquen conmigo el artículo. Hasta lo encontramos. 69 en nuestro Código Penal. Y dice, concurso real. Al responsable de las graves, pero el conjunto de las penas de la misma especie no podrá exceder del triple de la de mayor duración. Si todas tuvieran igual duración, no podrán exceder del triple de la pena. Este máximo, sin embargo, en ningún caso puede ser superior a los 50 años de prisión o a los 200,000 de multa, pero este tiene una reforma. O sea, ya con esta reforma se multiplican, las multas son más grandes. Bueno, entonces aquí aparentemente había un concurso de leyes, pero entonces según este concurso real, ¿qué es lo que nos dice? Que se van a ser responsables y se van a imponer todas las penas. Se le va a imponer la pena de asesinato por la persona que le causó la muerte. Se le va a imponer también por la de secuestro, por eso dice en orden de prelación de delito. También en relación al hurto del vehículo que tomó, en relación también al allanamiento y también al maltrato de animales. Entonces, ahí aparentemente no se puede decir, ay, ¿ahora qué delito le ponemos? No, ahí todas se aplican. No en todos los casos es así. Sin embargo, podría darse en determinado momento, ¿verdad? A veces no solo hay un concurso aparente de delito, sino también, como se dice aquí, concurso aparente de leyes penales, es decir, que no se sabe qué aplicar. Por ejemplo, se le causa la muerte porque los tres dice que le causa muerte a una persona. Y el único que dice en relación a la mujer es la ley contra el femicidio y otras formas de violencia contra la mujer. Entonces, todo esto lo vamos a ir aprendiendo nosotros aquí. Esto fue solo una introducción, porque más adelante vamos a hablar muy bien en relación al concurso real, aparente, ideal de delitos. En relación a este concurso aparente de leyes, existe un criterio de exclusión de leyes penales concurrentes que es el llamado de la especialidad. Este criterio de exclusión de leyes penales concurrentes para la aplicación sobre una conducta realizada se presenta cuando uno de los dos tipos penales contiene todas las características de otro tipo penal concurrente y además contiene otra u otros tipos penales generales. ¿Qué significa eso? Cuando se habla de este principio de especialidad, vamos a ver si no existe una ley especial. Y vuelvo otra vez con el ejemplo de esta ley contra el femicidio y otras formas de violencia contra la mujer. ¿Qué sucede? Se le causa la muerte a una persona, esa persona es mujer. Los elementos del delito dicen que el cónyuge era muy celoso, era muy posesivo, él fue el que le causó la muerte a la persona. Estamos frente entonces a ver, no, puede decir que alguien diga, no, es un homicidio. Y en base a este principio de especialidad, hay que ser tiene que aplicarse la especialidad, es decir, la ley especial, que es la ley contra el femicidio y otras formas de violencia contra la mujer. Es decir, es un femicidio, ¿verdad? Es un femicidio, ¿por qué? Porque están concurriendo todos los delitos. Entonces se tiene que aplicar esta ley porque esta ley es especial para el que le cause muerte a una mujer y específicamente si es un cónyuge es una persona que ella ha conocido anteriormente. Bueno, ahí estamos en relación al contenido de esta semana número 5. Estas son las
preguntas de guía que están para nuestro examen. No significa, y les aclaro nuevamente, que solo estas preguntas van a venir en el examen. Tienen que estar presentes en conferencias y presentes también visualizando los videos del compañero que grabó anteriormente para, para su existencia de una laguna legal, es decir, de un caso que no esté previsto en la ley penal como delito falta, y luego que exista otro que sí está previsto y sea similar. ¿Cómo se le llama la doctrina que emana de los fallos de los tribunales? ¿Cómo se llama la figura por la cual una misma conducta delictiva cae o está comprendida en dos o más preceptos legales que la regulan, pero un precepto excluye al otro en su aplicación? Eso lo acabamos de ver ahorita. ¿Cuál es la fuente del derecho penal que sufre el proceso de creación jurídica de las normas penales y a los órganos donde se realiza, lo cual corresponde al Congreso de la República? Es un proceso mental que tiene como objeto descubrir el verdadero pensamiento del legislador o bien explicar el verdadero sentido de una disposición legal. Estamos entonces, perdonen ahí, son las preguntas 5. Y aquí yo le puse 4 aún, pero ya les corrijo dentro de la clase de esta tarde. Ok, compañera Orfa, yo espero sus dudas. Bueno, Derecho Penal 1 está para el 12. Bueno, está bien, compañera. Entonces, yo pensé que no había examen, pero si hay examen, no nos vemos entonces la próxima semana. No verifiqué bien entonces el contenido de mi curso. Eh, Está de 12:45 exactamente. ¿Tienen otra duda, compañeros? ¿Una duda que ustedes tengan específicamente en relación al curso o a la clase que tenemos hoy? ¿Qué leyes? Pues, tienen que tener el Código Penal para todos los parciales y la ley del organismo judicial a partir de la otra semana que la vamos a trabajar también, y la Constitución Política de la República de Guatemala. Principalmente Código Penal, Constitución Política. Renato, me dice, entiendo que la jurisprudencia de la Corte Constitucional, me imagino que me menciona ahí, es casi como ley, ¿sí? Prácticamente así es. Fíjense que nosotros como abogados deberíamos utilizar más la jurisprudencia, es decir, analizar todos los fallos de la Corte Suprema de Justicia, de la Corte de Constitucionalidad, para determinar cómo es que los doctos o nuestras máximas autoridades en relación a la interpretación y la aplicación del derecho, no solo el derecho penal, sino también otra clase de derecho, interpretan ellos una norma penal o una norma jurídica, no importando de qué sea. Entonces, cuando se habla de jurisprudencia, son los dando poco a poco y que se van volviendo prácticamente, pues también fuentes del derecho, pues, puesto que
son jurisprudencia, ¿verdad? Es jurisprudencia, son esos fallos. Cuando se habla de fallos son sentencias que van en lo mismo, que van encaminadas. Ah, muy bien. La ley es en blanco. Vamos a ver sobre las leyes en blanco. Las leyes en blanco o las leyes abiertas para nuevamente darles a conocer. Las leyes en blanco o abiertas son aquellas leyes que tienen, recuerden que la semana pasada hablamos que una ley penal tiene dos partes. Primero, la descripción de la conducta antijurídica y después la pena que se le va a aplicar a la persona que comete este tipo de conducta. Por ejemplo, yo voy a hacer un ejemplo que no es en sí lo que dice el artículo, pero podría ser, digamos, el artículo, quien infrinja una ley o un reglamento sanitario será castigado, se le pondrá una pena de 2 a 8 años de prisión. Entonces, ¿cuáles son las disposiciones sanitarias? No sabemos. ¿A dónde vamos a ir a buscar esas conductas o esas disposiciones sanitarias? Las tenemos que ir a buscar, por ejemplo, al Código de Salud. Entonces, para saber y aplicar esa pena de 2 a 8 años, tenemos que ir al Código de Salud, buscamos cuáles son esas faltas contra la salud y entonces ya sé que quien cometa todas estas faltas contra la salud le puedo aplicar lo que dice ya mi código, que es una pena de las leyes incompletas, más tiene que ver con la mala redacción que se tiene en los cuerpos legales. Con la mala redacción, es decir, por ejemplo, yo les mencionaba en relación a que en la ley ay, se me fue el nombre de la ley ahorita, la ley bueno, en una ley se menciona en relación a un nombre de unos juzgados en donde se dice que los tribunales familiares. Y los tribunales familiares en Guatemala no existen, es decir, que hay una mala redacción de esa norma. Entonces es una ley penal incompleta porque se dice que tengo que presentarme al tribunal de familiar y ¿dónde? Si no, compañera Joana dice, una consulta del concurso de delitos, si paga los 200,000 quetzales de multa, queda libre. Uy, pero no le entiendo mucho a su pregunta, compañera. Quizás me podría aclarar un poquito más. ¿Por qué concurso de delitos y si paga? Eh, yo le aclaro con todo. A ver. Para los compañeros me mencionan otra vez que las clases 1 y 2 fueron impartidas con el licenciado Jorge y las otras están conmigo. Entonces, compañeros, como yo soy quien de hecho ya envió el examen, entonces ustedes guíense en las conferencias que yo he dado y mis presentaciones. Como para no perdernos en relación a eso, yo estoy tomando muy en cuenta el orden y el contenido que ya trabajó el licenciado Byron en esos 15 videos de 15 minutos para ir más que todo desarrollando y ampliando la temática que está previamente grabada. Ahora, en relación al compañero que trabajó la primera semana, hay unos grupos, por ejemplo, el plan diario, creo que trabajó solo una semana. El plan sábado, creo que trabajó 2 semanas. El plan domingo, creo que también 2 semanas.
Y entonces es el plan diario, creo que es el que no se trabajó ni una semana y no, pues se les debía toda la semana las clases a los compañeros. Entonces, ustedes guíense de mis presentaciones. Bueno, las fuentes formales y las fuentes directas. Les explicar sobre la ley, diferencia entre las fuentes formales y las fuentes directas. Cuando hablamos de las formales en sí, del penal, recuerden ustedes que las en sí las quiero ver para no equivocarlos acá. Son los de ingreso. Del derecho penal, estamos hablando que son todas las leyes que pasan por el Congreso de la República de Guatemala. Esas son las fuentes formales, las que pasan por el Congreso de la República de Guatemala. Las fuentes directas son las leyes que ya tenemos nosotros hechas. Por ejemplo, el Código Penal no pasó por el Congreso de la República. Por ejemplo, la Constitución Política de la República de Guatemala no fue creada por el Congreso de la República de Guatemala porque no existía. Nuestro Código Penal no fue creado por el Congreso de la República de Guatemala, pero es una fuente directa. ¿Por qué es una fuente directa? Porque es una ley. Porque sin ser fuente formal, es decir, que no pasó por el Congreso, no significa que no tienen las disposiciones contenidas para poder ser respetadas a nivel general. Y también todas las leyes que han pasado por el Congreso de la República de Guatemala se convierten en fuentes directas. Por eso les mencionaba que en el orden de las fuentes tenemos fuentes reales, pero ¿de qué me serviría a mí? Tiene que ser promulgada por el Congreso. Después que ya es programada y promulgada por el Congreso, ya se convierte también en una fuente directa, porque ahí estoy obteniendo yo las disposiciones del derecho penal. Ahora, las fuentes indirectas son las que van a regir, y eso lo vamos a ver más adelante, cuando hablemos específicamente de todo esto, en otro tema que tenemos previsto, pero las fuentes indirectas, según la ley, es decir, cuando no existe una ley, pero como todo lo tenemos legislado, que la jurisprudencia también se puede agregar, que la doctrina también de forma de interpretar y los principios generales del derecho, ¿verdad? Pero en sí, las fuentes formales y las fuentes formales son todas las que pasan por el Congreso y las fuentes directas son las que ya han pasado por el Congreso o ya son leyes, ¿verdad? Y se convierten en de obligatorio cumplimiento. Se convierte. Bueno, buenas tardes. ¿Y cuántos años se aplica en el concurso aparente de leyes? Es que el concurso aparente de leyes no es un delito. El concurso aparente de leyes no es un delito, es una disposición que se tiene que ver, es una forma de interpretar, por eso lo vimos en la forma de interpretar las leyes. Cuando hablamos de la exégesis del derecho penal o la forma de interpretar las leyes, hablamos del concurso de delitos o el concurso aparente de leyes. Pero el concurso aparente de leyes, compañero, hay una muerte de una mujer. El Código Penal dice quien diere muerte a una persona es mujer, pero la ley contra el feminicidio dice quien diere muerte a una mujer. ¿Cuál de los dos leyes voy a aplicar? En base a esto tengo que hablar sobre la especificidad. Por eso se habla que cuando hay leyes especiales se tienen que aplicar las leyes especiales. Entonces, aquí en el Código Penal tenemos legislado la muerte.
es decir, el homicidio de una persona, darle muerte. Pero en el código, pero tenemos la ley contra el femicidio, otras formas de violencia contra la mujer, que es una ley específica. Entonces, ¿cuál vamos a aplicar? La ley específica, que es la ley contra el femicidio y otras formas de violencia contra la mujer. Solo es la forma de cómo vamos a aplicar el derecho penal. Ahorita no estamos viendo delitos, compañeros. Yo he utilizado unas figuras delictivas solo para ejemplificar los temas que estoy trabajando, pero no significa que ya estemos viendo delitos. Cuando veo un concurso aparente de leyes, no sé yo qué, es como que veo, por eso se le llama concurso aparente, porque como que no se sabe qué ley es la que se le va a aplicar, ¿verdad? Igual como les narré el concurso aparente de delitos, cuando una persona comete por secuestrar a una persona, hace muchas cosas, comete muchos delitos, ¿verdad? Igual acá, se le da muerte a alguien, no se sabe si aplicar el Código Penal o también la ley contra el femicidio. Eso es lo que se tiene que ver en relación al concurso. Bueno, compañeros, he terminado y que contesten eh, de acuerdo a lo que hemos trabajado en clase, puesto que todo lo que hemos trabajado en clase es lo único que se les está preguntando. Que tengan una buena tarde, compañeros, y voy a enviarles el link de Telegram para los que aún no lo tienen y los que ya lo tienen, hagan el favor de compartirle a sus compañeros. Y en un ratito le envío a la compañera la presentación de la clase de hoy para que se las pueda compartir a ustedes. Feliz tarde, compañeros.